¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista del domingo en su canal Mataote Rapa Nui. Esta vez estamos con dos importantes invitados, don Jopu Manu Raputuki, director de Caricari en Santiago, y la reina de Tapati Rapa Nui, Pua Atibeca. ¿Cómo están? Muy bien, Súper Iorana, bien. Iorana Iorana. Curvata, toda. Los invitamos hoy para conversar sobre este trofeo tan importante que se obtuvo en Italia, un reconocimiento en el Festival Internacional de Folclore que se realizó en la ciudad de Agrigento. Agrigento. En la isla de Sicilia. En Sicilia. Un reconocimiento poco usual acá en Rapa Nui que llegar con este trofeo de esta envergadura, ¿o no? Sí, bueno, yo quiero dirigirme primero a mi pueblo, Iorana Curvata, toda, Cuaune Hopuman, y Custopamaya, Kinei Kirapanui, Umayate Toro Anei, Curvata toa, Haihan, Haiheri, Yangai, Moto Ukitero Anei, y Apuativeki Muria Utakoa, Hangarwa, Ayapimanan Korua, Maururu Korua, Koa, Han Atakoa, Papa Imayena Rote WhatsApp, Rote Gauhuru Papa Imai, Hangarwa Mo Maururu atu i hoite toro a koru atako ia o te rapa nui toro anei maururu tahi atu pa iau i chorani au i au i rapa nui. Ua? Aroha nui korua, maururu o te pua i te rima, i te anga nehe nei, i mātou korea te toro anei, maururu ki te pua ko hakatere ko Hopu Manu Rapu, aia ko hanga mo mau te tatou amu pemu a ka hoena, mo hapi ki te ngā poki, i hapi i atire, maururu ki aia, maururu ki te nuu tātoa, i pua mai ena i te rima pauro te mahana. Súper. Cuéntanos ahora de qué se trata este premio que recibieron, este tremendo trofeo. Bueno, que tienen para acá. nosotros, yo creo que igual que para Púa, fue algo sorpresivo. Nunca pensamos, porque yo he viajado mucho, he tenido muchos festivales, los cuales he participado, pero nunca con un galardón de este tipo, estar participando en competencias para ver quién era la mejor delegación de 20 delegaciones, nos eligieron a nosotros como la mejor delegación que representaba más su cultura y todo. Y bueno, aquí está el galardón que ustedes pueden ver, que fue difícil porque nosotros no íbamos preparados para esto, pero se nota el amor que uno tiene por su tierra y por sus raíces, por eso es que se demuestra aquí con el trofeo, porque todos lo hicimos con mucho mana y todo, desde la primera presentación nunca supimos hasta casi la segunda competencia que esto realmente era una competencia, pero con todo, todas las academias que fueron eran profesionales. Iban con el conocimiento de que este festival es el festival más grande a nivel Europa. Todos los que llegan para allá son conocidos en Europa, entonces todos los que fueron iban con esa aptitud de poder llegar a ganar el galardón que tenemos hoy en día acá. Todas las de academias profesionales, ustedes van como Caricari Santiago. Cuéntame un poquito cómo nace esta iniciativa y quiénes son las personas que están ahí en Caricari Santiago. Bueno, Caricari Santiago nació con la idea justamente en pandemia de ver a los jóvenes que están allá en el continente, ver que no tenían un lugar donde juntarse. Y nace de mi parte, sobre todo conversando también con Matarena Rapu, que es mi sobrina, el cual conversamos y tuvimos ahí un poco de ideas para poder realizar un encuentro cultural. Aquí yo siempre he tenido academias, he formado personas y todo en mi academia, pero muy distinto cuando uno está del continente, cuando está lejos de su tierra, cuando están estudiando, cuando no hay una conexión entre los mismos Rapa Nui allá, se pierde eso, su esencia. Entonces de ahí nació la idea de poder crear un grupo y ya llevamos 2 años, este va para el 3er año. Púa también estuvo con nosotros durante los primeros años. Se gestó en Santiago, yo he viajado todos los fines de semana para poder hacer los ensayos, hoy en día ya está más sólido, se podría decir. El lugar de encuentro que gracias también a la Municipalidad de Las Condes quiero dar un lindo llamado, que les quiero agradecer por prestarnos un lugar allá en el Centro Cultural de Las Condes, en Apoquindo,
donde nosotros nos juntamos los días sábado y domingo a hacer cultura, a enseñar a jóvenes, a aprender también parte de nuestra lengua y mantener todo esto. Hay jóvenes que quizá no tienen mucha afinidad de estar en un grupo, pero sí quieren estar en un lugar donde puedan estar con más personas Rapa Nui. Y ahí nace la idea y hasta hoy en día, y bueno, con este galardón se da a conocer también que todo va encaminado súper bien. Súper bien, ¿no? Llegan al tiro con un resultado bastante positivo. Púa, tu primer viaje como reina de Tapati Rapa Nui. ¿Cómo fue tu experiencia? Te vimos en las imágenes ahí encabezando a este grupo, tenías que estar siempre haciendo las presentaciones. ¿Cómo fue la experiencia para ti? Fue una linda experiencia, la verdad ni yo me la podía creer de terminar Tapati y viajar al tiro. Creo que es primera vez que una reina viaja tan pronto. Estoy muy agradecida de esta experiencia, pude compartir, conocer gente, conocer y disfrutar con mis mismos amigos que estuvieron conmigo en la Tapati. Fue muy lindo, muy emocionante. Solo que me llevaron a las reuniones, el poder conocer gente importante, fue muy, muy emocionante. Cuéntanos un poquito de este festival, porque no se conoce mucho acá en Rapa Nui. De hecho, que esté este trofeo marca un poco. ¿Por qué qué simboliza este trofeo? Bueno, este trofeo en particular simboliza el Templo de Oro. Ahí también sale escrito, bueno, ahí hay unos documentos que acreditan también que el que está aquí, el constructor, dejó que acredita que el trofeo es real. Es el Templo de Oro porque obviamente es un galardón a la mejor delegación de ser votada, porque fueron 3 días de participación en una competencia donde uno tenía que demostrar durante 8 minutos cada delegación todo lo que tiene que ver con de dónde viene o su presentación. En este caso sería como la Tapati, pero en 8 minutos. Entonces, 8 minutos fue un día jueves, 8 minutos fue un día viernes, y ya el día viernes, o sea, el día sábado nosotros tuvimos una presentación más larga. Y este galardón demuestra todo, bueno, no sé si algunos conocerán de donde nosotros estamos hablando, Sicilia. Ahí se encuentran, en Agrigento sobre todo, se encuentran unos templos griegos, que son muy antiguos, desde cuando Grecia comenzó a ver todo este tema de los templos, de empezar a avanzar con la tecnología para poder llegar a ser los mejores templos, y después ya empezaron a irse a otros lugares donde también estuvieron los romanos, hubieron varias civilizaciones, pero estos templos quedaron ahí. Era muy bonita la imagen de ustedes. Rapa Nui en estos templos era una cosa bien extraña de ver, ¿no? Sí, fue muy lindo y ver a toda la comunidad ahí viéndonos, gritando Chile, porque al principio era extraño, o sea, nosotros fuimos como Chile, pero nosotros somos Rapa Nui. Entonces, como era con votos igual, la gente se confundía mucho de Rapa Nui o Chile. Pero no, todo muy lindo. Oye, Jopo, ¿y este otro que tienen acá en la mesa? Bueno, aquí tenemos otro premio. No sé, yo creo que lo voy a levantar para que lo puedan ver. Este premio en particular se nos entregó ya cuando estábamos a punto de subirnos al bus para irnos de vuelta a casa. Este galardón es por la delegación que más representó su cultura y fue más original. Obviamente que a nosotros, viéndonos de la forma que nos presentamos, pintándonos con los trajes típicos y haciéndolo con fuerza, esto demostró todo lo que nosotros en realidad queríamos mostrar. Y al final nos dieron este galardón, que es un galardón en el cual se premia al mejor grupo representativo de la cultura, y además se da por un año el hecho de motivar a todos los italianos que se encuentran en Italia, pero el tema turístico, a que vengan a Chile y vengan también acá a Isla de Pascua, Rapa Nui. O sea, no solamente ganan ustedes un reconocimiento, sino que también hacen promoción turística de Rapa Nui. Promoción turística, que normalmente las delegaciones yo me imagino que está, pero este galardón en específico es para eso. Justamente para que en todas las páginas que tengan que ver con el turismo se hable mucho de Chile y de Rapa Nui. Súper. Oye, nuevos desafíos que se vienen, parece lo que estábamos conversando antes de que comenzara esta entrevista. Vienen nuevos desafíos, este no va a ser el único lugar donde van a estar participando.
Bueno, sí, siempre fue la idea. Yo creo que este es el segundo viaje que como el grupo ahí en Santiago hacemos, que bueno, que con un galardón. Pero el primer viaje fue a Colombia. Fue un festival más pequeño para aprender, para conocer también el grupo que es nuevo. También tuvieran situaciones de intercambio cultural. Y en este segundo viaje pudieron explayarse de mejor forma. Y vienen nuevos desafíos ahora que se están viendo durante el año. Estamos pensando quizás vamos a viajar no sé si a Japón, se está viendo ahí la posibilidad, hay un 50-50, siempre viendo las posibilidades de cada uno. El otro año tenemos pensado ir a Canadá y también a Nueva Zelanda, un gran festival que se hace en Nueva Zelanda en marzo. Entonces, durante el año tenemos igual varios proyectos que se van desarrollando de acuerdo a lo que el grupo pueda realizar también. Y eso para ti, Púa, también es un desafío, porque tienes que llevar esta corona de Tapati Rapa Nui. Sí, que fue un caos. Sí, estuvo muy arriesgado, la verdad. La llevé en mano siempre, o sea, de Santiago, Sao Paulo, Roma, ya ha sido un montón, pero en la mano, gracias a mis amigos también que me apoyaron con las maletas, que uno me llevaba la corona, otro me llevaba la banda. Pero que me siento orgullosa de haber tenido esta corona en Italia, en Agrigento, que todos conocieran quién era yo, qué es la Tapati. Llevé póster también de la Tapati para que conocieran un poco más allá, les dejé los datos, que habían videos en YouTube, para que conocieran un poco más de nuestra cultura, que no solo éramos nosotros participando en Italia, sino que es más allá. Sí, además que como ustedes sabrán, la isla es bien conocida por los Moai. Sí. Y ahora conocieron a su pueblo, nosotros debemos demostrar un poco el pueblo, mostrar lo que es la esencia de los Rapa Nui, no solamente los Moai. Y bueno, el premio también demuestra lo mismo. Si fuese acá yo creo que sería un Moai de oro, ya para ellos lo mismo, porque son sus templos. Yo igual quería hacer una mención muy especial a una persona que ha sido muy importante para todo este tema, porque bueno, nosotros para poder llegar al viaje tuvimos que sustentar también los pasajes, la estadía y la comida y el transporte lo sustentaba el festival, pero los pasajes fue parte de nosotros. Estuvimos vendiendo cubitos, estuvimos los cruceros también tocando de vez en cuando, llevando a hacer tour, de todo un poco durante el verano, mientras que Púa también estaba participando. Esto fue súper full. Sí, la autogestión acá Sí, siempre hay que estar sí. consiguiendo recursos. Y yo creo que todo ese tema pues, se demostró acá. Yo quería hacer una mención también a personas que quizás no pudieron viajar con nosotros, pero que han estado con el grupo sumamente en conexión para poder lograr todo esto. Porque tú sabrás que una cosa son los artistas, pero todo lo que tiene que ver por detrás, la persona que está encargada de administrar, de comprar o de ver los pasajes y la logística, es sumamente importante. Y yo en este caso quería hacer una mención especial también a Genúa Ugarte Juque, que ella fue la persona que se encargó de ver todo nuestro tramo de los pasajes, de encargarse del orden de... Tuvimos un momento que se nos cambiaron las calas, las maletas. Ella fue la que administró todo este tema y le agradezco de corazón también porque yo creo que sin ella muchos no hubiésemos estado en el festival. Hasta último momento estuvimos comprando pasajes, ya subiéndonos al avión. Y le quiero agradecer de mucho corazón porque yo creo que fue fundamental para que nosotros pudiéramos llegar también. Siempre estuvo dispuesta a todo, a pesar de los horarios, porque eran distintos horarios. Son 6 horas más allá, aquí nosotros... Ahí felicitarlos, se nos está acabando el tiempo, pero antes pues no quería dejar pasar esto de que pronto va a estar en pantalla el programa Tapati Rapa Nui, que es este seguimiento que se te hizo desde que partiste con tus preparativos hasta que finalmente recibes la corona de Tapati Rapa Nui. ¿Cómo fue para ti participar de ese programa, de estas grabaciones, y qué podría esperar la comunidad de Rapa Nui sobre lo que va a ver ahí en pantalla? Va a ser un recuerdo muy especial para mí, no solo para hoy, para toda mi vida, junto a mi familia, junto a las personas que estuvieron ahí día a día, trabajando, acompañándome, dándome cariño. Va a ser un recuerdo muy lindo, así que los invito a verlos. Pronto va a salir y
Maururu. Sí. Maururu corto. Yo creo que dentro de todo agradecer también porque nos hayan invitado para poder aquí estar y mostrando también el premio. Me encantaría invitar también a todos que si tienen la posibilidad de poder ir a demostrar la cultura, que siempre den lo mejor. Yo creo que como cultura, y también aquí existe un departamento de cultura que fue quien nos dio, que nos apoyó. Que fue nos abrió las puertas. Nos abrió las puertas, yo creo que Sami, Nakoe Wimayena, Maururu Kiakoe, porque él fue el que nos apoyó, que nos dio cierta cantidad de dinero para poder realizar el viaje también. Y llamar a todos los jóvenes que se encuentren en Santiago, quizás estudiando en Viña del Mar. Hay un lugar donde pueden llegar, está el Centro Cultural de Las Condes los sábados y los domingos, o los que están por ir a estudiar también, siempre van a ser bienvenidos. Es un lugar para poder hacer cultura, para conocerse y mantener lo que es el Rapa Nui. Esto, Rapa Nui, lo logramos por los Rapa Nui, Maururu. Súper, muchas gracias entonces por esta entrevista, por su tiempo acá. Y con eso ponemos entonces fin a la entrevista del día domingo. Que estén ustedes muy bien.